Buenas noches, Jessica. Agradecemos a quienes nos sintonizan o nos siguen a través de las redes sociales. Escuchan su programa favorito, Derecho a la Radio, en su cuarta temporada. Les recordamos que nos podrán escuchar todos los miércoles en punto a las 20 horas a través del 94.9 Universo FM, la estación de la Universidad de Colima. Así como en el Facebook oficial de la Facultad de Derecho y el canal de YouTube Facultad de Derecho Oficial. Y bueno, como cada programa, está nuestra amiga Jessica Romero. ¿Cómo te encuentras, Jessica? Muy buena noche. Hola, no, buenas noches. Pues con el gusto de saludarte como siempre y por supuesto saludando a nuestras radioescuchas y nuestros radioescuchas y a quienes nos sintonizan por las redes sociales. Bueno, comentarte también que quienes se puedan conectar o si hayan perdido el programa del día de hoy pueden volver a escuchar la retransmisión en punto de las 14:30 horas todos los sábados en su estación de radio favorita en la Universidad de Colima, 94.9 de FM. Y bueno, decirte que hoy tenemos un programa muy especial, sobre todo necesario y pertinente, y que será tratado del derecho desde la visión de un investigador de las ciencias médicas. Y me refiero al tema del derecho a la salud y el acceso a las vacunas por COVID-19. Así es, Jessica. Antes de pasar a esa sección, iniciaremos este programa con la editorial que nos compartirá el doctor José Ángel Méndez Rivera, quien es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes. El editorial lo he titulado Acceso a la vacuna COVID y Derecho Humano a la Salud. Existe un debate en torno a la relación que existe entre la propiedad intelectual y el acceso global al derecho humano a la salud mediante la vacuna COVID, que está siendo demandada por distintos sectores de la población en todos los países del mundo. Para poner un poco de contexto en el caso del COVID-19, en el debate se recuerda el caso del SIDA y su tratamiento efectivo desde finales de los años 90. Sin embargo, aún a la fecha el SIDA continúa afectando a millones de personas, en parte porque asegurar su acceso a quienes padecen la infección sigue siendo un reto a nivel mundial, particularmente para los países pobres. Uno de los grandes obstáculos que enfrentan dichos países es que los regímenes de propiedad intelectual o de patentes son demasiado caros, aunado lo anterior a las presiones de grandes farmacéuticas que derivan en el incremento excesivo del precio de medicamentos para tratar pandemias, ya se trate del SIDA o ya se trate del COVID. Ello ha generado que los países más empobrecidos se vean imposibilitados de destinar de forma eficiente sus pocos recursos económicos para fortalecer la infraestructura de sus sistemas de salud y asegurar medicamentos o vacunas accesibles para su población. En el marco de la crisis que hoy enfrenta el mundo por el COVID-19, el debate toma fuerza, principalmente por los retos que presenta la pandemia para garantizar el derecho a la salud, en particular el reto que significa garantizar la vacuna a la población de los países más pobres. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una resolución histórica que declara que la inmunización extensiva contra el COVID-19 es un bien público mundial que obliga a la comunidad internacional atendiendo a la disponibilidad y accesibilidad de la vacuna. Sin embargo, la iniciativa fue criticada y calificada como una tontería por grandes empresas farmacéuticas que se oponen a compartir información relacionada con propiedad intelectual, como los derechos de patente y datos de ensayos. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, por esta lectura tan interesante en la editorial del día de hoy. Así es, Jessica. Y bueno, para quienes acaban de sintonizarnos, hoy abordaremos el tema derecho a la salud y acceso a las vacunas por COVID-19. Para eso, agradecemos que nos acompañe esta noche el doctor Iván Delgado Enciso. Él es profesor investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima. Bienvenido, doctor Iván Delgado, a este su programa Derecho a la Radio. Gracias, un saludo a ustedes y al auditorio. Iván, pues es un gusto enorme y un privilegio para nosotros tenerte aquí hablando del derecho a la salud. Y pues para comenzar, yo quisiera hacerte una pregunta en cuanto al contexto. En tiempos de pandemia, ¿el derecho a la salud queda garantizado a través del acceso a una vacuna? Bueno, es uno de los aspectos fundamentales, o sea, el tener una vacuna sin duda abona ese derecho a la salud. Sin embargo, el proceso de salud, entendiéndolo integralmente, pues sería desde antes, porque, por ejemplo, al inicio de la pandemia, pues no se tenía vacuna y de todas maneras se tenía el derecho a la salud.
Entonces, la vacuna sí llega en un momento a hacer ese derecho, pero no es todo. O sea, también el acceso a un diagnóstico oportuno, a un tratamiento oportuno para los que ya padecen la enfermedad y antes y después de la época de la vacuna. Entonces, es uno de los pilares, pero no es el único. Hay mucho más también, por ejemplo, desde el aspecto a la salud mental, también es otro aspecto importante, a la educación para la salud. Entonces, no lo es todo, pero sí es fundamental. Evidentemente, doctor Iván, desde el inicio de la pandemia se hablaba mucho de la necesidad de contar con una vacuna. Obviamente la pregunta sería si previo a dicha existencia, ¿qué medidas o estrategias considera usted que son adecuadas para prevenir y acompañar la integridad y la salud de las personas en tiempos de pandemia? Bueno, lo primero es una responsabilidad compartida, ¿no? Entre la sociedad y las autoridades. Y para tener esa parte, digamos, compartida de responsabilidad, una parte muy importante es la educación para la salud. Entonces ahí las autoridades deben de proveer estrategias para educación para la salud, para el autocuidado, porque obviamente esta pandemia no estábamos, digamos, capacitados o enterados de qué hacer. Y entonces el que las autoridades con sus asesores científicos nos digan qué son las medidas apropiadas para el autocuidado es el primer punto. Y después otras medidas pues serían medidas para diagnóstico oportuno y tratamiento oportuno. Y no solamente me refiero a tener pruebas altamente especializadas para un diagnóstico, sino hay criterios incluso para diagnosticar cuando un caso es sospechoso y desde ahí ya se puede intervenir para tener un tratamiento oportuno, ¿no? Y tratar de evitar en la medida que el paciente se complique o que nos podamos complicar. Y de ahí otra medida sería tener hospitales capacitados para atender a los pacientes, al igual que también y generar un entorno apropiado para el tratamiento, cuidado y prevención de la enfermedad. Entonces hay muchas cosas antes que hacer de la vacuna y no necesariamente todas tienen que ver con alta tecnología ni con medidas costosas, ¿no? Ya vimos que la prevención o las estrategias de salud pública preventivas son las que tienen más beneficio y que podrían costar menos, pero para eso se requiere invertir una buena estrategia de educación para la salud, para el autocuidado. Súper interesante. Y ahora que estamos hablando de este acceso igualitario para todas las personas ya dentro del tratamiento, ¿cómo se justifica el acceso diferenciado a la vacuna del COVID-19 en tiempo y en personas? Bueno, la justificación, en primer lugar, sería por la limitante del número de vacunas disponibles y de la infraestructura para aplicarlas. Entonces, obviamente, por eso hay este aspecto diferenciado de primero aplicar antes que nada al personal de salud porque es el más expuesto y te digo, por la limitante del número de vacunas y en infraestructura y después a las personas que tienen más riesgo de complicarse, que son los mayores de 60 años. Entonces, de esta manera se justifica no solo aquí, sino en el mundo, una aplicación diferenciada. Lo que sí ha sido diferente es que, por ejemplo, ya muchos países están abriendo la vacunación a todas las personas, pero ahí depende de la disponibilidad de vacunas que tenga cada país. Entonces, pues ahí sí, pues no puedes aplicar lo que no tienes. Entonces, por eso, entre menos tengas, pues más tendrás que ser selectivo en quién le toca y quién no le toca la vacuna y en qué tiempo. Y también la infraestructura que tengas para aplicarlas de una manera adecuada. Evidentemente, doctor, también ya contamos con la vacuna en el caso particular de México y en algunos países del mundo. Y la pregunta que nos lleva a hacerle es la siguiente. La estrategia que se está implementando por el gobierno para el acceso a las vacunas del COVID-19, ¿es eficaz para lograr la inmunidad que la Organización Mundial de la Salud declaró como un bien público mundial? La vacuna como tal es eficaz para generar esa inmunización que principalmente ayuda a prevenir casos graves, ¿no? O que la gente
se hospitalice o que fallezca. Ese sería como el principal objetivo de la vacunación. La vacuna, pues sí, es eficaz. La estrategia para vacunar, pues, te digo, yo creo que en este caso está limitada en tanto a la velocidad que se está inmunizando y como a las personas, a los estratos o grupos de la sociedad que se están inmunizando, pues ahí sí depende de la disponibilidad que el gobierno ha tenido de vacunas, por el motivo que sea. Y es ahí donde también recalca la importancia de tener un buen grupo de investigadores o una sociedad con investigadores e infraestructura suficiente para haber producido una vacuna propia, ¿no? Obviamente los países que producen sus propias vacunas con esa infraestructura son las que más rápidamente están inmunizando. Entonces, la estrategia de inmunización que garantice lo que la OMS o la Organización Mundial de la Salud dice, pues obviamente sí ha sido limitada en velocidad por esta disposición de vacunas, porque pues no es nada extraño que en conferencias han dicho ya viene otro lote de vacunas y de hecho hubo una pausa un poco a principios de año porque no había vacunas suficientes, entonces ahí tiene que ver eso. Bueno, el doctor Iván ya nos estaba platicando de la estrategia que se estaba implementando a partir de la decisión que tomó la Organización Mundial de la Salud con la Declaración del Bien Público Mundial. Y bueno, ahorita nos continuará respondiendo sobre todo la siguiente pregunta, que es sobre las alternativas adicionales que existen, además de la vacuna, para aquellas personas que bien no tuvieron acceso o bien que por una decisión de libertad personal, pues no se aplicaron la vacuna y con ello, bueno, es necesario entonces que el Estado continúe garantizando su derecho al acceso a la salud. ¿De qué manera sería, doctor? Hola, pues como ya habíamos platicado, lo principal es el autocuidado, ¿sí? Nada va a sustituir el autocuidado, o sea, estas medidas de usar cubrebocas, mantener sana distancia, desinfectar las manos, no acudir a lugares concurridos. Ese autocuidado es lo principal, porque no hay como evitar contagiarse, ¿no? Y eso no va a cambiar con las cuestiones de la vacuna. La vacuna, si bien va a limitar mucho la cantidad de enfermos que vayan al hospital, no significa que ya estoy vacunado, ya puedo romper las medidas establecidas, ¿no? Entonces ahí sí se tienen que seguir las indicaciones que den las autoridades para ir tomando ciertas actividades, ¿no? Entonces no confiarse aunque estén vacunados. Ahora, si no se tiene la vacuna o todavía no te toca vacunarse, pues los casos graves podrían seguir siendo o susceptible a tener un caso grave. Y para eso, pues, un diagnóstico y un tratamiento oportuno es lo ideal. Se ha visto que obviamente con un médico con experiencia en tratar pacientes con COVID, que inicie un tratamiento temprano, reduce la posibilidad de que el paciente se complique. En este sentido, también se han generado múltiples terapias. En la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima, en colaboración con el Instituto Estatal de Cancerología, hemos desarrollado una estrategia de terapia experimental para pacientes con COVID. Es una terapia única desarrollada en México y que ha sido referenciada por las guías de la Organización Mundial de la Salud. Esta terapia ha sido capaz de reducir hasta en un 90% las posibilidades de que un paciente se hospitalice o fallezca cuando comience el tratamiento de una manera temprana. Algo que tiene el COVID, la enfermedad, es que la enfermedad puede comenzar leve y la gente dice, no, pues no es nada, no es nada, y se deja, no se trata, y esta enfermedad no es como una gripa normal. A veces esta enfermedad, la parte más peligrosa y donde se puede complicar es en la segunda semana, entre el día 7 y el día 12, más o menos es cuando se complica. Entonces la enfermedad puede iniciar muy leve y decir, no, es que a mí me pegó leve, y ya una semana, 10 días después, están comenzando a faltar oxígeno y cosas de mucha gravedad,
Y entonces ahí comenzar el tratamiento en esa etapa ya reduce mucho las posibilidades de éxito. Entonces es comenzar el tratamiento desde el principio, no confiarse. Entonces, en este sentido es como se puede ayudar a pacientes vacunados y no vacunados, porque entendamos que la vacuna, aunque reduce el riesgo de tener una enfermedad con síntomas o enfermedad grave, no elimina al 100% la posibilidad de padecer la enfermedad. Entonces, en ese sentido, el acercarse a médicos con experiencia, a recibir tratamientos habituales o incluso tratamientos experimentales como el que se desarrolló en la Facultad de Medicina, les digo, en colaboración con el Instituto Estatal de Cancerología y con una empresa que es Biopharma, pues ayudaría bastante. Y estamos, digamos, todos en la Facultad de Medicina, los que hemos participado en este proyecto de investigación para esta terapia, estamos muy satisfechos por la respuesta y por los agradecimientos que hemos recibido por parte de los pacientes tratados. Ninguna terapia es 100% efectiva y bueno, lamentablemente también ha habido casos desafortunados, pero bueno, en global el efecto benéfico ha sido muy importante en esta aportación en la cual la Universidad de Colima contribuye a la terapia para COVID. Sin duda, esto es un tema más que necesario y sobre todo del conocimiento de todos, sobre todo no confiarnos. Y bueno, quisiéramos seguirte escuchando, doctor Iván, pero bueno, el tiempo siempre en radio corre muy rápido y no nos queda más que agradecerte, por supuesto, y agradecer a nombre del programa doctor Iván Delgado Enciso, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Medicina en la Universidad de Colima. Gracias, un gusto haber estado con ustedes y recalcar a la gente cuidarse, el autocuidado y es la principal medida y vacunarse, sea la vacuna que sea, la recomendación, los beneficios de la vacuna, sea cual sea, va a ser mejor que no estar vacunado. Muchas gracias, doctor. Continuando con el programa, le damos la bienvenida a la maestra Aurora Ramírez Tiburcio. Ella es la coordinadora académica de la Facultad de Derecho, quien nos vendrá a hablar sobre el proceso de admisión 2021 para la licenciatura en Derecho. Bienvenida, maestra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, doctora? Bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar aquí acompañándolos. Bueno, maestra, gracias también, como dijo Jessica, por estar aquí con nosotros. Como nuestro público seguramente ya lo sabe, el día lunes pasado la Universidad de Colima emitió la convocatoria para el nivel de licenciatura y bueno, ya iniciaron los procesos de preguntas y respuestas acerca de este proceso tan interesante. Entonces, la primera pregunta que nos gustaría plantearle es, ¿a partir de qué fecha las y los aspirantes pueden participar en el proceso de admisión 2021? Bien, los y las aspirantes podrán inscribirse al proceso de admisión hasta el día 19 de mayo. ¿En dónde van a poder hacer esta inscripción al proceso de admisión? A través de la página ciseuc.col.mx/proceso admisión superior 2021. Es importante que antes o previo a la inscripción al proceso de admisión revisen la convocatoria específica misma que pueden encontrar en la página institucional de la Universidad de Colima, www.col.mx, o inclusive en la página oficial de la Facultad de Derecho, portal.col.mx/FD. Maestra Aurora, y para quienes están interesados en participar en este proceso, ¿cuáles son los requisitos para la admisión en la licenciatura en Derecho? Es decir, ¿qué necesito para inscribirme? Claro que sí, doctora. Primero, necesitan tener un promedio de educación media superior de 8.5 para que puedan participar. El mismo sistema les va a permitir o les va a arrojar esta opción, la licenciatura en Derecho, si cumplen con el promedio. También, asimismo, deben tener un certificado de educación media superior o, en su caso, una constancia de estudios que nos indique que los estudios han sido concluidos y que esta constancia tenga promedio. En caso de no contar con esta constancia porque terminan en este periodo su sexto semestre de bachillerato, pueden presentar igual una constancia con el promedio hasta el quinto semestre previo a su egreso y esa les va a permitir participar, ¿no? De igual manera, en este proceso de admisión
hay un costo, el cual es de 750 pesos, el cual cubre el concepto de los costos que se tienen por el proceso de admisión. Hay que recordar que se hace un examen de Ceneval, el cual viene y se aplica de forma externa, ¿no? Es importante mencionar también para todos aquellos aspirantes mexicanos que han estudiado en el extranjero, que bueno, adicional a los requisitos anteriores, también deben de presentar su certificado de estudios revalidado por la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? O en su caso, si no tienen todavía la revalidación, bueno, el comprobante de que están realizando el trámite ya, ¿no? También es importante comentarles que este proceso de admisión no está limitado únicamente para estudiantes mexicanos, sino también para estudiantes extranjeros, ¿verdad? Entonces, ellos también, además de la documentación anterior, pues deberán de presentar esta constancia de estatus migratorio en México, al igual que el certificado de estudios revalidado por la Secretaría de Educación Pública. Maestra, hace un momento usted señaló que uno de los requisitos implicaba hacer un examen, que es el examen de admisión. ¿Cuáles son las fechas de aplicación de dicho examen? Bien, para la aplicación de este examen se tiene contemplado el día 24 y 25 de junio. Van a haber 2 fechas de aplicación. Evidentemente, la universidad está considerando en todo momento el protocolo de seguridad sanitaria ante el COVID. Entonces, va a haber 2 fechas de aplicación. La fecha que corresponda a cada uno de las y los aspirantes se les indicará en su hoja de registro o de inscripción al proceso de admisión. Y bueno, maestra, como el tiempo es muy corto en la radio, si yo me quedo con dudas, ¿a través de qué medios puedo solicitar información a la Facultad de Derecho para aclarar esto sobre el proceso de admisión? Claro que sí, pueden llamar directamente a la facultad al 31 610 71, ahí los pueden comunicar con su servidora, la maestra Aurora Ramírez Tiburcio, o igual con la licenciada Alondra Serrano Ponce, quien es la asesora pedagógica de la facultad. De igual forma, les dejo los correos electrónicos, en el caso de su servidora, coordinación-derecho@ucol.mx, en el caso de la licenciada Alondra, pedagogía-derecho@ucol.mx, donde pueden mandar todas sus dudas y con gusto nosotros estaremos para apoyarles. Bueno, despedimos a la maestra Aurora Ramírez Tiburcio, coordinadora académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, no sin antes agradecer, maestra, que haya estado con nosotros esta noche para efectos dar a conocer información relevante sobre el proceso de admisión al nivel de licenciatura en Derecho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, un placer. Y bueno, Jessica, como bien lo referías, el tiempo para este programa se ha agotado y bueno, les vamos a agradecer a todas aquellas personas que nos siguen sintonizando en su programa Derecho a la Radio y les invitamos a que nos sigan escuchando todos los miércoles en punto a las 20 horas y en la retransmisión que se lleva a cabo los días sábados. Agradecemos al equipo de producción, al doctor José Ángel Méndez Rivera, la maestra Bárbara Mancera, el maestro Nelson Ocón, el licenciado Francisco Mayoral, la doctora Ariana Sánchez Espinosa, la licenciada Reina Andrade y la licenciada Alejandra García Nevares. Pero sobre todo agradecemos a todas y a todos ustedes que nos siguen favoreciendo con su escucha. Que tengan ustedes muy buena noche. Buenas noches, nos vemos.